En un momento vamos a Venezuela, pero antes de irnos nos acercamos en directo a San Francisco. Son imágenes que nos están llegando en directo y que vais a ver en un momento. Es las consecuencias de una explosión en un gasoducto que ha obligado a evacuar esta zona. Los bomberos trabajan para controlar las llamas. El fuego ha afectado al menos ya a 4 edificios y de momento no hay noticias de daños personales ni de heridos. Imágenes que decíamos recibimos en directo ahora mismo de las consecuencias de esta explosión de un gasoducto en la ciudad de San Francisco. Imágenes que vemos todavía en directo. En un rato, si hay novedades, os lo vamos contando. Ahora sí que nos vamos ya a Venezuela, donde se está pendiente de la llegada de esa ayuda humanitaria, mientras Juan Guaidó admite que todavía no ha conseguido su objetivo de echar a Maduro, pero que la movilización en la calle seguirá. En Caracas sigue nuestro compañero Íñigo Herraiz. Íñigo, cuéntanos. Buenas tardes. Sí, hola, buenas noches. Hoy de nuevo varios focos de interés. Uno de ellos está en Cúcuta, del lado colombiano, de la frontera con Venezuela, donde todo está listo para la llegada de ese primer cargamento de ayuda humanitaria. La gran incógnita es saber si los militares van a dejar que entre o acatarán la orden de Maduro de impedirlo. De momento, el puente de Tienditas por el que se esperaba que entrara esa ayuda está bloqueado desde ayer por 3 camiones. La opositora Asamblea Nacional, que preside Juan Guaidó, trata de poner a los militares ante el dilema de mantenerse fieles a Maduro o permitir que entre ese cargamento con medicinas y suplementos nutricionales que, según la oposición, irá dirigido a atender a la población más vulnerable cuya vida corre peligro, asegura desde Washington. Y además se ha lanzado una nueva oferta al ejército venezolano. Estaría dispuesto a eximir de sanciones a todos los militares de alto rango que se pongan del lado de Guaidó. Hasta ahora la cúpula militar ha cerrado filas con un Maduro que se niega tajantemente a aceptar esa ayuda, la considera una limosna y dice que puede ser la antesala de una intervención militar. Juan Guaidó, por su parte, sigue recabando apoyos internacionales. Nuevos países le han reconocido hoy como presidente interino y ha enviado además una carta a otros que, como Italia, se resisten para tratar de convencerlos. Guaidó asegura que el cambio político es irreversible, desmintiendo a quienes dicen que la situación se está enfriando. A las Fuerzas Armadas, una orden directa en este momento. Permitan que entre y que ingrese la necesaria ayuda humanitaria para atender a su familia. Pero este proceso que hemos emprendido es irreversible, pueblo de Venezuela. Este proceso que hemos emprendido tiene muchos años de construcción y sigue adelante y cuenta con usted. Y vamos a continuar movilizados. Pues incorporamos hasta ahora a nuestra mesa de análisis a Pedro Baños, coronel de la Reserva, experto en geopolítica. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Veamos estos... bueno, que el ejército de momento mantiene cortado ese punto por el cual hay la intención de entrar a Venezuela ayuda humanitaria que está coordinando el entorno de Juan Guaidó, por decirlo de alguna manera, los países que le reconocen. ¿Es una prueba clave para el ejército lo que haga en ese puente y con esa ayuda? Va a ser una prueba decisiva no solamente para el ejército, sino también para Maduro, evidentemente. Hay que pensar que seguramente lo que se va a intentar es hacer un tipo de marcha verde, poner delante a civiles en esta marcha humanitaria, además probablemente con las banderas también de Estados Unidos, porque Estados Unidos, recordemos, tiene protocolos de guerra muy concretos que inmediatamente que se incumplen le permiten a través del Congreso invadir un país, por así decirlo. Y por lo tanto, pues es el momento clave probablemente. Claro, si Maduro ataca violentamente a esos civiles que estén llevando ayuda humanitaria, pues estamos cruzando un Rubicón y veremos a ver lo que puede pasar en ese momento. Pero hay que pensar que el ejército en general de Venezuela, el ejército del señor Maduro, es un ejército fiel al chavismo mayoritariamente. Hay que tener en cuenta que ya no es el ejército de antes del chavismo, formado en la Escuela de las Américas, es decir, formado por Estados Unidos, sino que es un ejército muy diferente y además un ejército que muchos de los mandos, tanto intermedios como de los altos mandos, han salido de capas muy desfavorecidas y por tanto creen firmemente en el chavismo. ¿Qué tienes? ¿Por qué dos preguntas? Es que escuchándole la primera respuesta han venido dos preguntas. Uno, ¿qué tiene de especial el ejército
de Venezuela en estos momentos? Y dos, ¿por qué hasta el momento no hemos visto ningún movimiento que se estaban esperando? Juan Guaidó les lanza cada día 500 apelaciones a habrá amnistía, nos ayudaremos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hay movilización? Que supongo que está muy relacionado con la especificidad de este ejército. Claro, es lo que decía, que hay que pensar que es un ejército que no es como en casos anteriores, que estaba formado, sobre todo las élites de dentro del ejército, el Estado Mayor, los generales estaban formados por Estados Unidos básicamente, sino que es un ejército muy bolivariano, claramente, muy chavista. Y además es que hay que pensar que hay altos mandos que salieron de la selva prácticamente y que han llegado a esos puestos y por lo tanto ellos es que la posición social privilegiada que tienen se la ha dado el chavismo. Eso hay que entenderlo también para entender la posición de apoyo a Maduro. Y además es verdad que ellos están en una situación de incertidumbre, como todo, pues también habrá quien tenga miedo, que esté no sabiendo exactamente cómo reaccionar, pero yo creo que hay un profundo componente ideológico dentro de este ejército, entre otras cosas, porque quien no había mostrado ese componente ideológico había sido purgado, ya no estaba en el ejército. Esto es lo que se refiere a las élites del ejército, que además son prácticamente muchos empresarios de las petroleras, de otros negocios que controla el gobierno de Maduro, pero los soldados rasos, que son los que están pasando también la precariedad, los problemas humanitarios que se viven en Venezuela, ¿hay alguna posibilidad? ¿Cómo se puede? ¿Hay que esperar que por ahí pueda haber algún movimiento? Puede haberlo, lo que pasa es que para organizar lo que sería un golpe de Estado ya militar, o sería un apoyo claramente militar, hay que contar con las élites. Es decir, los soldados no tienen ni preparación ni una estrategia definida como para llevar a cabo ese tipo de apoyo mayoritario. No significa, por supuesto, que en el ejército no vaya a haber deserciones. Estamos hablando de un ejército de casi 400.000 integrantes, de 365.000 concretamente, y evidentemente ahí tiene que haber de todo. Estamos hablando del conjunto, de una forma mayoritaria, de ese apoyo que todavía por hoy tiene Maduro garantizado. Queríamos que las cosas fueran demasiado deprisa, porque parecía como que en ese momento en que hubiera un reconocimiento un poco en tromba en la Unión Europea de Guaidó, parecía que todo se tenía que ir más deprisa, y nos damos cuenta que el proceso seguramente va a ser, de momento, lento, eso seguro. Sí, seguramente va a ser lento porque la situación en Venezuela es mucho más complicada, es mucho más compleja. Fíjese, incluso aunque todo el ejército, fíjese lo que le voy a decir, esos 365.000 integrantes mañana se pasaran a las filas del señor Guaidó, aún así queda una policía que es muy eficaz en el sentido de muy potente, unos servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, también con un gran protagonismo dentro del país y que, por supuesto, son puramente chavistas. Pero es que quedan incluso hasta grupos delincuenciales, algunas bandas organizadas que también son muy potentes. ¿Y para qué vamos a hablar de las extinciones de las FARC, del ELN colombiano, incluso de algunos otros grupos en general latinoamericanos que también se han ido concentrando, radicales, en Venezuela? Incluso podíamos hablar hasta de grupos terroristas islamistas que también han encontrado en Venezuela su campo de entrenamiento. Esa gente se va a lanzar a la guerrilla, además precisamente en un escenario que si algo facilita es una guerra simétrica en la que además las fuerzas, tanto militares como paramilitares en Venezuela, se han estado preparando para ella durante 20 años. ¿Usted es optimista o pesimista en que se pueda llegar a ese conflicto civil? Yo creo que algún tipo de conflicto va a haber. Fíjese, aunque Maduro mañana reconociera que se ha acabado su momento, le ofrecieran un exilio dorado, incluso a su cuerpo de generales, exactamente lo mismo. Yo creo que el sentimiento chavista es que lleva 20 años, eso ha impregnado a muchísima gente, además de que haya habido un adoctrinamiento, que sin duda lo ha habido en las escuelas, en la educación, pero además hay gente que cree firmemente en ello, incluso gente que está en las élites, no solamente en las capas más desfavorecidas, y por lo tanto son personas que se van a lanzar, como digo, a esa guerra simétrica, a la guerra de guerrillas, en un escenario que es el perfecto. Piense que, por ejemplo, de los 2.200 kilómetros de frontera que hay entre Venezuela y Colombia, más de la mitad es selva. Y cuando decimos selva estamos hablando de árboles de 50 metros de altura, de ríos de cientos de metros de anchura. O sea, que es imposible actuar en ese escenario con medios convencionales. Piense que solamente en Venezuela hay 124 ríos, algunos tan importantes como el Orinoco, el tercer río más caudaloso del mundo, y además tenemos macizos realmente significativos desde los Andes, con picos como es el Pico Bolívar de 5.000 metros de altura, o todo el macizo de la Guayana. Es decir, es un escenario verdaderamente complejo para actuar y no le quepa ninguna duda que ahí se van a refugiar guerrillas y probablemente nos podemos encontrar con otra Colombia durante muchos años. ¿Y hay posibilidades de una actuación exterior, es decir, básicamente Estados Unidos, que es quien más ha amenazado? Sí.
Vamos a ver, el señor Trump ya no puede... Posibilidades existen, obviamente, El señor pero no sé Trump si lo ve factible o no. Claro, pero ¿cómo las va a hacer? Vamos, el señor Trump ya no puede dar marcha atrás. Ahí se juega todo su prestigio. Es que ya no estamos hablando de Siria, de Afganistán, que ya los americanos estaban muy cansados, les coge como muy lejos. Es que esto lo entiende como su casa, o por lo menos, como dicen, su patio trasero, ¿no? Eso está claro. Y además, de momento le ha fallado lo del muro. Le ha fallado, digo, en política internacional. Le ha fallado el intentar conseguir que los europeos aportemos más al gasto de la OTAN. Le ha fallado Siria e Irak, está retirando las fuerzas, que a lo mejor tiene su lógica, ahí había que comprenderlo mejor, pero para muchos americanos eso significa el abandono de un territorio que se supone que allí había una acción militar que beneficiaba a la seguridad nacional de Estados Unidos. Solamente le queda ahora mismo esto. Si aquí fracasa, desde luego sería el hundimiento del señor Trump, y estoy convencido que no lo va a permitir. Por tanto, ¿cómo puede actuar? Si descartamos ese envío masivo de militares, que esto no es Irak, no es un terreno llano donde podamos mandar a decenas de divisiones de carros de combate, unidades acorazadas y mecanizadas, ¿cómo lo va a intentar? Pues probablemente, lo primero, anulando toda la marina de Venezuela, que es muy sencillo, porque para eso tiene una flota que prácticamente la tiene dedicada a Venezuela, para actuar contra Venezuela, que es la cuarta flota, que ahora mismo es la que protege el canal de Panamá. Y además actuaría pues, a través de la inteligencia, pues, cortándole los sistemas de comunicaciones y sobre todo pues, ayudando a través con fuerzas de operaciones especiales para que los dos países fronterizos principales, que son Brasil y Colombia, seguramente fueran los que actuaran en el territorio. Bueno, pues le invito a sumarse a nuestra tertulia, o os invito también a hacer preguntas. Tony, no sé cómo estás, o Carmen, por la primera, por favor. Me ha interesado, gracias, me ha interesado mucho lo primero que ha dicho al principio. Y le quería pedir una aclaración. Ha hablado de marcha verde. ¿Esto supondría un protocolo? Es decir, ¿hay una posibilidad de pacto previo entre la oposición venezolana y Trump para hacer una especie de invasión blanda, una invasión humanitaria, que esta ayuda humanitaria fuera un caballo de Troya? Eso es lo que usted nos está diciendo. Es un caballo de Troya para no solo para granjearse la empatía internacional, sino para conseguir el objetivo de derrocar a Maduro. Eso es lo que usted está diciendo. Y en el caso de que así fuera, ¿a usted le parece lícito, dado el cariz que ha tomado la represión y la dictadura de Maduro? Bueno, buenas noches, Carmen. Efectivamente, si nos atendemos a una pura estrategia militar, la acción es perfecta de provocación, está claro, ¿no? Es decir, esto está muy bien diseñado, claramente. No significa que no haya un desastre humanitario dentro de Venezuela, por supuestísimo, eso no nos cabe ninguna duda. Y que haya muchísimos, cientos de miles de personas que necesitan esta ayuda humanitaria, por supuesto. Que además, por cierto, es la ayuda humanitaria que se ha prometido ahora mismo entregar a Venezuela, es lo que pierde Venezuela al día por las sanciones llevadas a cabo por Estados Unidos, lo que pierde al día. Bien, pero al margen de eso, claro, evidentemente le ponen en un compromiso absoluto a un señor Maduro que ya está muy desprestigiado internacionalmente, tremendamente desprestigiado, y especialmente dentro de Estados Unidos. Hay que pensar que, por ejemplo, en Florida, que es un estado muy importante y que estuvo a punto de perder el señor Trump, ahí hay muchos colombianos, venezolanos, cubanos, opuestos a los regímenes que hay ahora mismo en Venezuela y en Cuba, y que por lo tanto también están presionando para que se lleve a cabo algún tipo de acciones. Y además algunos de los principales asesores actualmente del señor Trump son cubanos, cubanos anticastristas, y que también están en la idea de que algo hay que hacer con esto que ha llamado el señor Trump la tríada de la tiranía, que son no solamente Venezuela, sino los otros dos países que van a ser las fichas de dominó que caigan a continuación una vez que llega a Venezuela, que serían Cuba y Nicaragua. Es decir, que esto está muy bien diseñado, si no nos quepa ninguna duda, porque hay que pensar que al margen de los problemas internos que tiene Venezuela, que esos son absolutamente innegables por muchísimas circunstancias, aquí hay unos componentes geopolíticos y geoeconómicos que son interesantísimos y que también hay que debatir. Pero noto una cierta crítica hacia esta suerte de intervención. Está como, no sé, poniendo en solfa el alineamiento occidental contra Maduro, sea cual sea la estrategia. No, porque, mire, pues quiero que se interprete bien mis palabras. A mí lo que verdaderamente me preocupa, porque yo llevo analizando los conflictos 30 años,
Y lo que verdaderamente me preocupa es que esto degenere en una crisis humanitaria todavía mucho mayor y sobre todo en que haya muertos, en que haya muchísimos más muertos. Porque si efectivamente esto, como digo, con todo esto, el ejército, las milicias, los grupos irregulares, si esto al final se convierte en una guerra civil abierta y que además se pueda extender a otros países, es que podemos convulsionar todo el continente americano. Y eso es lo que verdaderamente me preocupa. Y por lo tanto yo creo que lo que tenemos que es no precipitarnos en nada, reflexionar en el después, en el día de mañana, que ya lo hemos vivido en casos como Libia, lo hemos vivido en casos como Siria, que muchas veces se actúa sin pensar en las consecuencias estratégicas que se van a producir los días después. Y eso es lo que verdaderamente me preocupa. Aunque este discurso, sí, acabo, aunque coincida este discurso con el discurso ruso, por ejemplo, que es lo que ellos dicen, ¿no? Claro, es que el problema es que el problema de su discurso. Tenemos que entender por qué Colombia o por qué Brasil están tan interesados en una solución inmediata. Hay que pensar que, por ejemplo, el señor Bolsonaro en Brasil entiende que, aún así, el Partido de los Trabajadores o la imagen de Lula sigue siendo algo que le pesa especialmente a medio y a largo plazo. Y para eso lo que no puede permitir es tener en su frontera un país de la misma ideología y que además un país que a través del petróleo pudiera ser rico, pudiera ser solvente y pudiera inyectar dinero a este tipo de grupos porque le afecta para su estrategia. Y exactamente igual en el caso de Colombia, aparte de que Colombia le afecta enormemente por la crisis humanitaria, la crisis migratoria que ya se ha producido y que todavía se puede magnificar. Y porque además, efectivamente, estos grupos, estamos hablando del ELN, donde están ahora mismo asentados es en Venezuela, y sabemos que hace muy pocos días han cometido una matanza en la escuela de la policía en Bogotá, y evidentemente lo que no les interesa, bajo ningún concepto, es que ese país pueda seguir alimentando una guerrilla que a través de esa frontera tan sumamente porosa pueda seguir cometiendo atentados en su territorio. Quiere decir que hay mucho más en juego, mucho más allá de la crisis humanitaria, que por supuesto, todo el respeto, como no, para cualquier vida humana. Tony, no pregunta, ¿eh? Sí, sí. La pieza de Venezuela en el tablero internacional, ¿cómo afecta? O sea, Rusia y China, ¿cómo pueden reaccionar en función de lo que pase en los próximos días? Esa es la gran clave. Mire, vamos a ver, ahora mismo Venezuela, en la situación económica terrible, desastrosa en la que estaba, había dejado de pagar las deudas muy importantes que tiene contraídas tanto con China como con Rusia. Una manera probablemente de encontrar una salida negociada a toda esta situación y que evitemos la guerra es precisamente intentar convencer a Rusia y a China de que si hay otro gobierno, ese gobierno le va a garantizar el pago de la deuda. Pero probablemente no se lo crean, esa es la cuestión, porque ellos probablemente lo que les interesa era mantener, a pesar de todo, al señor Maduro con la esperanza de que en algún momento les pueda pagar algo. Y no un cambio de gobierno que obviamente sería proamericano y que se la dejara de pagar. Porque claro, es que tenemos que entender lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Sobre todo hay una guerra económica a muerte entre dos países muy concretos, que son Estados Unidos y China. Hay que pensar la penetración de estos dos, de China y en menor medida de Rusia, en todo lo que es Latinoamérica. Y cuando digo Latinoamérica, llego hasta Centroamérica también, que es una parte muy importante. En todos los órdenes estaba llevando el cobre de Chile, la soja de Brasil, el de Argentina, el petróleo de allí donde podía, de Ecuador, de Venezuela, y además, digamos que en unos países que estaban muy necesitados económicamente, pues efectivamente aportándoles dinero a cambio de llevarse los recursos naturales. Pero es que había desarrollos tan sumamente importantes de infraestructuras que estaríamos hablando como ese nuevo canal interoceánico que se iba a abrir en Nicaragua, que desde luego afectaba terriblemente al canal de Panamá controlado por Estados Unidos. Y lo iba a hacer China principalmente con ayuda de Rusia, y se ha paralizado. Pero podríamos hablar incluso de la vía férrea interoceánica, que iba a ir desde Brasil hasta Perú, pasando por Paraguay y por Bolivia, y que también en principio también le va a construir China. Estamos hablando de esa penetración en lo que Estados Unidos considera su territorio. Y si bien es verdad que con el señor Obama, te voy a pedir. Perdón, y que si es verdad que con el señor Obama esa parte, digamos, había abandonado un poco, al llegar el señor Trump se ha recuperado completamente, o intentar recuperar la influencia que se había perdido. Nos queda para una pregunta, no sé si para Dani o para Raquel, como queréis. Bueno, una es, ¿qué salidas se le pueden ofrecer? ¿Qué salida digna se le puede ofrecer a Maduro a partir de ahora? ¿Qué podemos esperar de la reunión de mañana en Montevideo? Y a la luz de todo lo que ha dicho, de no hacer movimientos desesperados, si el objetivo es evitar el conflicto, ¿no cree que ha sido precipitado el reconocimiento de Guaidó, que resta legitimidad a una de las partes y por tanto dificulta el diálogo, una salida dialogada de todo esto? Claro, el problema es que de reconocer a Guaidó sin verdaderamente tener la fuerza, ¿para qué sirve? Es decir, ¿para qué ha servido? Si tú reconoces a Guaidó y primero hubiera habido, que por cierto ha habido menos países que han apoyado a los Estados Unidos que en su momento, por ejemplo, con el tema de Irak, con la cuestión de Irak.
Estamos hablando de, a pesar de toda la manipulación mediática que claramente también ha existido para que demonizar todavía más, si cabe, de lo mal que lo ha hecho, por supuesto, al señor Maduro. Pero claro, el problema es que tú reconoces a una persona que no tiene todo el poder. Y lo que estás haciendo, en cierta manera, es todavía polarizar mucho más el país. Es decir, yo creo que efectivamente no ha sido los tiempos no han sido exactamente los adecuados. A partir de ahora, pues el señor Maduro, pues habría que prometer lo que le ha prometido, si es verdad, el señor Guaidó, decir un tipo de amnistía, ofrecerle lo que decía Cecilio Dorado, para él y para todo su digamos, la cúpula administrativa, tanto civil como militar, burocrática, y que se marche del país. Lo cierto es que ahora mismo, como digo, el señor Trump no va a ceder porque no puede ceder, tiene próximas unas elecciones y por lo tanto tiene que dar una imagen que beneficie su política interna. Y el señor Maduro tiene que reconocer que con la oposición de Estados Unidos y de momento sin digamos, el apoyo claro y decidido de aquellos que deberían ser sus verdaderos aliados, estamos hablando de Rusia, hemos hablado de China, pero podríamos hablar de Cuba, que de momento las declaraciones han sido también muy tibias, a pesar de que Cuba se juega prácticamente todo ahora mismo también en Venezuela, pues yo creo que el señor Maduro debería reconocer que su tiempo ha pasado y a lo mejor buscar alguna solución, una vez más, que también beneficie la paz en su país, que ya bastante ha sufrido. Si quieres una muy breve, Raquel. Sí, siento extenderme tanto. Yo quería preguntarle, normalmente hemos asistido a países que reconocen la existencia de países, ¿no? Pero me parece más novedoso esto de países que reconocen a un gobierno y no a otro. Yo no sé si esto a usted le parece que entra dentro de una negociación internacional normal o si ha sido algo excepcional y si ha mejorado o no las cosas. Ya. Pues mire, hay otro caso que ahora mismo, y además lo voy a poner como ejemplo porque hay una guerra terrible en la que nos fijamos muy poco y que hay un desastre humanitario gigantesco, que es el caso de Yemen, donde hay dos presidentes también, Saleh y Hadi. Y lamentablemente pues vemos la situación que, como digo, muy ignorada de lo que allí está pasando. Estamos hablando de millones de personas abocadas al hambre y ya con miles de muertos. Efectivamente, es una situación muy curiosa y además a mí me gustaría saber si esta misma situación se hubiera producido en otros países que según los índices de democracia están por debajo de Venezuela, como por ejemplo en Arabia Saudí, en Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos o incluso en China, si hubiera salido una persona proclamándose presidente del país, con más o menos el razón, digamos, desde el punto de vista legal, deberíamos saber cuál hubiera sido la reacción del resto del mundo. Porque claro, aquí estamos hablando, pero a lo mejor, como digo, hay que reinterpretar un poco los hechos de tal y como lo hemos visto hasta ahora. Bueno, pues así están las cosas en Venezuela. Pablo Baños, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Noche en 24 y ayudarnos a esclarecer un poco cómo están las cosas y cómo están estos movimientos tan complicados, ¿no?, de geopolítica. Hasta pronto, muchísimas gracias. Hasta cuando quieran, encantado. En un momento vamos a seguir con lo del relator. No os penséis que nos quedamos con vosotros porque ahora vamos a seguir con el relator, que es esta palabra, las dos acepciones posibles que decíamos, una más sencilla, otra la que apuntaba Carmen también, que define la ONU, si es necesario nuestra figura en España ahora, etcétera, etcétera. En un momentito. Gracias a los cuatro, nos vemos muy pronto y ahora ya turno para la prensa digital.